Amigos, bienvenidos al episodio 009 de La Pizarra Chiva. Y el viernes que pasaba lo del partido, el empate al 90, estaba pensando un poco sobre qué íbamos a decir el lunes que grabáramos. Ya ahorita se incorporará el buen Rodrigo Camacho al episodio, a la plática. Una semana difícil, pero bueno, literalmente hay 2, 3 días para analizar, porque prácticamente el torneo no para. Se juega la jornada 9 antes de la jornada 8, porque la jornada 8 se juega el próximo fin de semana. Entonces, la organización del calendario está un poco hecho con las patas, pero para nada es queja el hecho de tener, pues Cada ahora sí tres que días. fútbol del Guadalajara cada 3 días. Pero antes de empezar, regresa un viejo conocido, ya se había ausentado. Digo, una semana, pero hay que rogarle para que venga a grabar. Axel, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Un gusto otra vez estar por aquí y otra vez a pasarnos para hablar de Chivas. Y ya toca otra vez estar en el podcast después de estar un poco apretado. Qué bueno, porque ya regresas a la escuela. La chama también te tiene un poco apretado, pero bueno, al igual que a Ricardo y que a Rodrigo, la agenda es ocupada. La semana pasada le decía al buen Rodri que literalmente yo soy el que más los anda chingando para ver a qué hora podemos echarnos una plática, porque evidentemente soy el güey que más tiempo libre tiene, obviamente, pues, teniendo en cuenta la chama de cada uno de los cuatro, pero bueno, siempre hay tiempo para platicar del Guadalajara el viernes. Qué manera de empezar el fin de semana. Parecía que los 3 puntos estaban en la bolsa y algo me decía antes de empezar el partido que íbamos a sufrir. Siempre no sé por qué, por mucho que el Mazatlán esté jugando mal o que no esté pasando su mejor momento, específicamente jugando como local, que solamente llevaba 3 puntos antes de este partido. Algo me decía que siempre hay algo que se complica frente al Mazatlán. Ya ni hablar de lo que fue el torneo pasado, que fue complicado, y el 3-1 que recibimos en casa. Pero digo, ya nos platicará Rodrigo cómo se vivió en campo, pero tú, Axel, ¿cómo lo sentiste, güey? Digo, lo platicábamos ahí por privado, pinche resultado, pues cómo te hace enojar, cómo te cambia el Sí. humor de forma rápida, en par de segundos, cómo es el fútbol, el deporte, pero cómo lo viviste, cómo fue tu reacción después de que terminara el partido. De por sí, igual, yo creo que ya a mí no me gustó cómo jugó Chivas. Y yo creo que a partir del segundo tiempo, el Mazatlán se vino encima. Sí. Y creo que me dominó encima Mazatlán a Chivas más en el segundo tiempo. Pero sí, o sea, se veía un 2-0 tranquilo y literal fue un baldazo de agua fría cómo terminó el partido, pero no, o sea, yo no esperaba que los fueran a empatar y mucho menos en la última jugada. Y sí, como Aparte, dices, todo te derivado de arruina el errores, fin. ¿no? Sí, sí, muchos errores, obviamente. Pero sí, te arruina el fin de semana y ya terminas Sí. molesto. No esperas eso. A mí lo que sí me tiene un poco eso de el coraje que tienes por haber visto el resultado al final, es que el Sí, fin de semana prácticamente todos los rivales o los equipos que están por encima de Chivas, muchos de ellos pierden puntos, empatan o dejan ir el empate o la victoria, en este caso, por ejemplo, Tigres, América, Pachuca, que si la semana pasada perdió, ahora gana. Entonces son ese tipo de partidos que muchas veces le vas rascando al final del torneo y dices, puta, ¿cómo fuimos a empatar contra el Mazatlán? ¿Cómo fuimos a perder? O ese tipo de cosas. Que al final, digo, espero que esto ayude al equipo a corregir muchísimas cosas que tiene todavía que trabajar. A mi parecer, creo que esta derrota llega en buen momento. sí. Bueno, no derrota, este empate o este baldazo de agua fría al último minuto llega en un buen momento por todo lo que se viene en el mes de marzo. Te enfrentas a Pumas, luego te enfrentas a Cruz Azul, 3 veces al América. América, León, que Sí. digo, no pasa como un buen momento, pero siempre también es uno de esos equipos que por mucho que a Chivas se le da bien jugar en su cancha, esta vez va a ser en el Akron. Entonces las cosas pueden ser igual ahí un poco diferentes, esperemos que no, pero son ese tipo de cosas que al final yo espero que al grupo le ayude. Al final, digo, impotencia,
cómo se va el resultado. Con todo y que Chivas, y lo platicamos y lo hemos dicho hasta el cansancio por aquí, partidos anteriores, específicamente el de Santos contra Tijuana, por ahí también el de Tigres, la mayor parte del partido eran partidos que el equipo pues realmente sí merecía ganar. Me parece que Sí. El viernes, tanto el penal y esas jugadas, pues un tanto fortuitas por los rebotes y demás, le ayudaron al Guadalajara a sacar un partido que se le había complicado demasiado. Nunca entendieron más o menos cómo responder ante la postura que puso el Mazatlán y creo que se notó. ¿Te preocupa un poco la forma en la que se vio el equipo? Digo, sin contar que el Guti no estuvo jugando. No, o sea, no me preocupa por el hecho de las bajas, ¿no? Que no estuvo Guti, no estuvo Kate. Yo creo que el Guti fue muy notorio, ¿no? El Sí, cambio, todo lo que te aporta y siempre para mí el medio campo estuvo perdido en este partido. No, nunca se encontró. Y sí, es notorio porque a la hora de sacar el balón, pues no es lo mismo el Oso que el Guti sí, obvio. o en un trazo o algo así. Pero no, no me preocupa. O sea, digo, jugaron mal, pero no creo que hay de qué preocuparse. Y hasta eso es entendible que llegue algún partido donde en el papel sea algo ganable, o sea, en el Sí, papel por el plantel que tiene el Guadalajara específicamente sea ganable, pero es normal que en algún momento el equipo juegue mal o no juegue sí. como esperemos que jueguen. Pasó contra Tijuana en el primer tiempo, por ahí contra Toluca también el primer tiempo, a pesar de Ujú, haber concretado 2 oportunidades de gol. Eh, Contra San Luis, bueno, no hubo tanta superioridad. ujú. Contra Juárez al principio le costó trabajo abrir al equipo, pero de todas maneras logran anotar goles. Son ese tipo de partidos y de detalles que el equipo tiene que ir mejorando poco a poco. El tema que yo quería platicar, igual ahorita que entre Rodrigo lo estaremos comentando si quieres un poco más a fondo. No sé si estoy preocupado, pero el hecho de depender demasiado, que se note bastante la ausencia de Eric Gutiérrez, hasta cierto punto me preocupa un poco, porque digo, esperamos que no, y toco madera, y ojalá que de verdad no pase, pero una lesión del Guti te cambia absolutamente todo el panorama que tienes en el medio campo. Y digo, está bien el medio campo con Fernando y con el Pocho, que ahorita va de líder de goleo y tal, pero eso de tener una Guti dependencia me preocupa un poquito. Y mira, hablando de nuestro insider favorito, amigo Rodrigo Camacho, te extrañamos. ¿Cómo estás, amigo? Digo, antes de que empezáramos a explayarnos un poquito en el tema de Eric Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Ahora sí que gracias a ambos por haber venido. Yo sé que los chingo demasiado para que platiquemos un poquito del Guadalajara, que sus agendas son apretadas. Pero ¿cómo estás, mi Rodri? Bienvenido, amigo. Gracias, hermano. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Axel? Qué gusto saludarlos a los dos. Nada, pues contento de estar con ustedes, como siempre. Aquí estamos un día más confirmando o generando la Sí, incertidumbre de sí. la teoría que tiene la gente, pero bueno, aquí está. Para la gente que no lo sabe, muchos han comentado y sí se hizo, no sé en qué episodio fue, que Rodrigo y Ricardo son la misma persona y por eso hasta ahora en 9 episodios o está uno o está el otro o no está ninguno. Entonces creo que hasta que no lo hagamos o no se vea tal cual una pantalla donde estén las dos caras, seguiremos confirmando esa teoría que tanto se ha hecho viral en los comentarios. Rodri, tú estuviste el viernes en Mazatlán. Le decía a Axel que es de esos partidos pues, que te causan un tanto de molestia, de un poco pues, el coraje, de las formas en las que se van 3 puntos. Después ves la jornada y cómo equipos de arriba también dejaron puntos y era esa oportunidad vital para seguir escalando posiciones. Entonces, digo, es un lamento fuerte. Al final, digo, también le decía a Axel y lo platicábamos al principio, la forma de iniciar un fin de semana no es la mejor, como quisieras con tu equipo, con un punto en Mazatlán, pero cómo se vivió allá bueno, el empate, iba a decir la derrota, pero el empate del Guadalajara frente al Mazatlán, en un partido que estuvo hasta eso interesante. Sí, empate que sabe a derrota, ¿no? Sí, El empate tiene esto que es muy poco, ¿no? Lo que te da un empate, o sea, realmente es solo un punto, digo, porque obviamente Mazatlán
gana 1 punto y Chivas pierde 2 puntos realmente, si lo quieres ver así. Entonces, seguramente sí te queda ese sabor como de derrota. Yo creo que el partido, a ver si me doy a entender, el partido no era para que lo ganara Chivas, al menos por el partido, digo, y seguramente ya lo dijeron, ¿no? Yo creo que se vio superado por un equipo que, lo habíamos dicho, en calidad individual realmente no es que te supere, al menos no así. La ausencia de Guti, de la cual ya hablaron, pero yo lo decía brevemente en Twitter, que sí, seguramente el trámite del partido hubiera sido diferente con Eric Gutiérrez, pero el Guti también venía de jugar venía de jugar a media semana y tenía que jugar otra vez en Mazatlán. El partido 100% si hubiera terminado en el 2-0, Gago hubiera sacado al Guti de todos modos. O sea, si hubiera sufrido en ese sentido al final de todos modos sin Eric Gutiérrez. Yo podría apostar lo que sea a que se hubiera acabado el partido sin el Guti. Entonces, yo quedé más preocupado, entre comillas, por cómo Mazatlán sometió a Chivas, como más allá de ese ímpetu de, lo decía Gago también en conferencia de prensa, ¿no? Como que le acomodó muchísima gente al frente, o mejor dicho, le asobronó gente al frente, y el Guadalajara ya no supo cómo imponerse él, o sea, se vio superado en ese sentido, no que le apedrearan el rancho, como dice popularmente, ni nada, pero Sí. no, porque, a ver, si uno ve, por ejemplo, los goles esperados, ninguno llegó a 2, ni siquiera, creo que ni siquiera a 1.5, o sea, Mazatlán fue poco en general lo que tuvo, ¿no? Y si tú ves los goles, uno es a balón parado en el último segundo, y el otro es un error del Tali de Castillo, ¿no? O sea, no quiero tampoco abrir el paraguas, ya con esto termino para no extenderme, porque, bueno, ya lo haremos, pero es un poco que decía lo que hablamos después de Tijuana, ¿no? Dice mucho de Chivas que aún todavía dando partidos malos, ha estado tan cerca de ganarlo otra vez, o sea, aún con el equipo superándote, ¿no? Digo, no es consuelo, pero pues habla de la competitividad que le ha traído Gago. Lo que decía con Axel, y se lo preguntaba antes de darte la bienvenida, es que ya que mencionas lo del Guti, no sé si estoy un poco preocupado o tengo un sentimiento por ahí encontrado sobre, obviamente, cuando tienes un muy buen jugador se nota su ausencia, ¿no? Pero digo, voy a poner un caso muy, muy específico y no para decir que son iguales, pero el Madrid, por ejemplo, sin Jude Bellingham, contra el Leipzig apenas saca el 1-0 y por momentos se vio superado. Ahora contra el Granada van y empatan 1-1 sin Jude Bellingham. Entonces, ahora sin Eric. El Rayo Vallecano, tiene razón, el Rayo Vallecano, el Granada fue el del Barcelona. El Rayo Vallecano 1-1 sin Jude Bellingham y les costó demasiado. Ahora con Guti, creo que podría decir que sí hay cierta Guti dependencia porque, digo, si lo queremos poner con términos coloquiales del fútbol americano, es el mariscal de campo del Guadalajara. El Oso no hace un mal partido, pero lo decía justamente Axel, no tiene eso, que te da la salida con balón, no tiene una salida limpia y muchas veces tiene una mala toma de decisiones al salir con balón controlado. Digo, lo repetía y lo repito otra vez, valga la redundancia. Digo, Dios quiera y no haya una lesión de Eric Gutiérrez, pero eso empezaría a complicar un poco las cosas en el medio campo. El hecho de que se haya visto así el equipo, me parece que es el momento ideal para lo que se viene en marzo. Y le decía a Axel, ¿tú crees que sí hay cierta Guti dependencia? Que, ojo, creo que no está mal, pero también nos ayudaría un poco a entender que el equipo necesita quizás variantes para cuando el Guti quizás se vea superado en un mal partido, cuando quizás se sienta mal, esté lesionado, alguna molestia y tal. ¿Crees que por ahí va por ahí? ¿O tengo que estar un poco más tranquilo o soy yo quien está también sobre reaccionando? No, es que, sí. bueno, dale, perdón, tú. lo que iba a decir es que, no me voy a extender, pero cuando tienes un muy buen jugador se nota y se nota más cuando no está. Entonces, yo creo que eso es el tema con Eric Gutiérrez, que ya sabíamos el tipo de jugador que era, o sea, quienes lo seguimos y todo, se hablaron barbaridades de él el torneo pasado, que habían incluso hasta robado al Guadalajara con la contratación y todo eso. Yo creo que fue completamente al revés. Y ahora ya lo vemos el tipo de jugador que es. A mí me da la tranquilidad de que, por ejemplo, yo creo que con una línea de 3 atrás se podría mejorar el tema de la ausencia del Guti, pero yo creo que es normal, o sea, es como cualquier equipo resiente la ausencia de un gran jugador. Así lo vería yo nada más, o sea,
le puedes llamar dependencia si tú quieres, o nada más el hecho que naturalmente te va a restar o no vas a tener. Son jugadores para los que no hay sustituto natural por el tipo de jugador que son. Entonces, yo no me alarmaría tanto. Yo creo que hay muchísimo trabajo detrás como para solo creer que con la ausencia de Eric Gutiérrez, el Guadalajara ya está para otras cosas, por ejemplo. Sí. ¿Tú, Axel, cómo lo ves? Sí, yo iba por ahí igual, o sea, más en el sentido de, o sea, un jugador como Eric Gutiérrez, Gago le debe de asignar muchas tareas por la calidad que tiene y todo lo que hace bien, o todo lo que te puede aportar para hacerlo de una mejor forma, como lo venía haciendo el Oso. Entonces lo mío va más por ahí que no es tanto que tenga una dependencia, sino Gago le asigna tantas tareas porque realmente hace casi todas bien. Sí. Creo que esto me reconforta un poquito. Hoy lo estuve sobrepensando demasiado tiempo. Por ahí no sé quién también estaba, algún TikTok que leí, como que me dio muchas vueltas, pero bueno, creo que sí tienen un punto. Para la gente que igual está un poco consternada sobre cómo se ve el Guadalajara sin Guti, digo, va a ser normal. Obviamente, así como el día que haga falta Roberto Alvarado, quizás el Chiquete, Alan Mozo, por ejemplo, pues ese tipo de jugadores que hasta ahora se han visto bastante bien. Pero bueno, vayamos puntualmente línea por línea. Ahora, digo, llevábamos 6 jornadas hablando bastante bien del Tala, y no porque en esta ocasión vayamos a tirarle tierra al portero canterano del Guadalajara, pero bueno, es evidente que no tiene su mejor partido. No sé si lo percibiste desde el inicio, desde el calentamiento, Rodri, por ahí un tanto nervioso, puede ser, de repente, no sé si pasa mucho con los porteros, o algún joven que vaya a debutar se siente nervioso en el calentamiento, en los minutos previos al partido. Y digo, me sorprende que haya estado muy nervioso, o sea, que se le haya notado mucho, pero también es normal. O sea, tampoco es como que tenga un álbum repleto de partidos jugados en primera división. Hay que decir que este es su 7º partido, contando el pasado en el torneo con Paunovic. Pero ¿cómo sentiste al Tala? ¿De qué forma se vio desde cancha ya en el Encanto en Mazatlán, Rodri? Sí, voy a tratar de ser más breve porque ya me estoy dando cuenta que me estoy extendiendo un montón en los comentarios, pero no lo vi nervioso, la verdad. O sea, yo vi al mismo Tala de siempre. Incluso, por ejemplo, para mí el error más claro que hubiera tenido es una donde juegan atrás con él y quiere cambiar como de sentido, y ahí Sí. por ahí A se la la derecha, a un cruzar, futbolista. ¿no? Sí, pero digo, irónicamente, ya parece que como que si fuera de un club de fans, pero la verdad es que no. Ese tipo de acciones, de cierta manera, también llegan, no tanto por un exceso de confianza, sino porque hay la confianza de creer que puede ejecutar ese tipo de jugadas. Obvio. Entonces, eso para mí es una buena señal. El hecho de que él se tenga, digo, después le pega muy mal porque llega mal perfilado y la jugada no era como para intentar eso, pero el hecho de que él lo intente sabiendo el grado de dificultad que conllevaba, yo creo que es una buena señal. O sea, no creo que haya sido un error por nerviosismo, creo que todo lo contrario, nada más la ejecución fue muy mala. Y también lo decía, estoy convencido que el error, porque además, sí, o sea, sí es un error por cómo se da, ¿no? Y yo metería un poco a José Castillo ahí porque hay una clara, digo, es más responsabilidad completamente de Rangel, pero hay una clara falta de coordinación y creo que sobre todo de comunicación, ¿no? Porque él va de frente completamente y debería ser él quien se queda eh, con el balón. Y digo de comunicación porque si él habló, obviamente es cosa de Castillo el haber confiado en lo que te decía, y si no habló, pues por no haber hablado. Entonces, no es un error de falta de conceptos, es decir, como los que le pasaban al Guacho, que pues no salía porque no salía y decía, yo no salgo por ningún motivo, o sea, porque le faltaba, no sabía salir. O sea, eso es un error de falta de conceptos, así lo veo yo. Hay errores de ejecución de donde tú sales, pero sales mal, o le pegas y le pegas mal, como el que ya decíamos, en donde intenta cambiar el sentido. Es un error de ejecución porque no ejecutas bien. La idea quizás podría haber sido buena, pero no ejecutas bien. Y este error es un error de falta de comunicación, coordinación. Seguir yendo a la línea y es muy evidente esta tendencia a hundirse por completo de la línea defensiva de Chivas cuando hay
este tipo de centros y de jugadas. Es decir, todavía no están acostumbrados a tener un portero que maneje su área. Ahora ya lo tienen, pero como tenían un año con un equipo con un portero que no salía, seguramente hay ciertos vicios. Si vuelven a revisar el gol, a mí hay un movimiento que me llama mucho la atención, es el del Pollo Briseño, porque viene el balón y él, que no es a su zona, a pesar de que en teoría podría pensar que va el Tala, se sigue hundiendo. Es decir, si el Pollo Briseño se queda parado, no hay fuera de lugar, pero casi te digo que el rebote le cae al Pollo Briseño antes que a Luis Amarilla, por ejemplo. Pero eso también viene precedido de un vicio que es hundirse por completo. Es decir, viene un centro y todos quieren Todos correr. atrás. Exactamente. Sí. Entonces, es un equipo en construcción, van a corregir eso y Sí. yo veo muy difícil que vuelva a pasar algo similar. Axel, ya sabes que, y digo, los dos lo sabrán, que este término lo he utilizado mucho en el programa, la sidermaniza, que de repente Tala Rangel era Dios, era Thibaut Courtois, era el siguiente Iker Casillas, selección mexicana y tal, y ahora pues ya hasta me lo querían sentar, que por qué jugamos por experimentar y tal, y tal, y tal, y tal. Llegó un punto entonces que hoy durante mi día, scrolleaba en Twitter, se lo mandé a Axel y no sé si lo viste, de todas maneras ahorita se los comento. Había pues una mesa de debate de una de las cadenas deportivas aquí en México, sobre todo de ESPN, y digo, no quiero decir los nombres porque pues, no es espacio para darles el nombre, pero se atrevieron a decir que, y esto no es nada en contra de Miguel Jiménez, al final digo, es jugador de Guadalajara, pero se atrevieron a decir que al Guadalajara le iba mejor con Miguel Jiménez, que era un tipo mucho más seguro con el Guacho, que tenía más confianza, que se le infravaloraba a Miguel Jiménez, que él si hubiera salido a cortar ese balón. Y digo, si comento lo que digo, si digo lo que pienso, me llevan preso, dirían por ahí en las diferentes expresiones de la chaviza. Pero ¿estás de acuerdo, Axel, que se está reaccionando demasiado a lo del tal? Así como al buen Mateo ya me lo querían retirar y mandarlo a la sub-15, lo mismo pasa con el Tala, ¿no? Sí, es lo mismo a lo que te iba a decir. Es lo mismo de Mateo, o sea, se va a equivocar y se va a seguir equivocando. Y no hay que sobrereaccionar. Como bien lo dices, la sidermaniza es lo que más le gusta, atacar a todo lo que tiene talento. Pero Sí. no, o sea, es llevarlo con calma y no, yo como dice Rodri, no creo que vuelva a pasar eso. Y como él dice, ¿no? Se va a seguir preparando para que esos errores no vuelvan a pasar. Y de lo del Guacho, pues hasta sin haber visto al Dragón en primera, es mejor todavía el Dragón, Wally y Tala que él. Sí. Que al final, híjole, lo peor que puedes hacer tú como aficionado de fútbol y aficionado específico de algún equipo es meterte a Twitter después de que tu equipo pierde. Eso es lo peor. O sea, si estás encabronado, lo peor que puedes hacer es meterte a Twitter porque entonces sales más encabronado y terminas pues, enojándote en balde con gente que realmente no entiende o no interpreta el fútbol de la misma forma que uno, ¿no? Pero bueno, al final es eso. Paciencia con el Tala, calma. Obviamente los errores lo había dicho Gao y lo repitió Rodri cuando es el juego contra Toluca. Es un joven, se va a equivocar, para eso está el equipo y el cuerpo técnico para respaldar. Entonces, la ventaja del deporte es que siempre hay un siguiente partido, una siguiente jugada, y bueno, ya estará el partido mañana frente a los Rayos del Necaxa, que están invictos, y ya lo hablaremos un poquito al final. Después, la línea defensiva, me parece, los laterales me han gustado mucho, Mateo sigue creciendo bastante. No sé si ustedes lo han notado, yo igual lo ponía por ahí en X, en Twitter, que ahora se le nota con un poco más de confianza y el tipo ya se atreve a encarar, ya se atreve a llegar a línea de fondo, y siempre hay una jugada donde el lateral o el central al que esté enfrentando en el mano a mano se come su finta y el tipo o engancha hacia adentro o le gana la partida por fuera para encontrar como esa diagonal hacia atrás con el atacante que esté del Guadalajara. Eso me parece que parte de la confianza que ha tenido Mateo, que le han ido dando, pero no sé cómo notaron ese lado izquierdo. Creo que le faltó un poquito más en toda esa banda que al final no se terminan como de entender el día viernes. La parte del lado derecho creo que fue la que me gustó un poco más. Pero ¿cómo notaste esa parte de los dos lados, Rodri? No sé si lo percibiste de la misma forma que yo, si hubo algún detalle por ahí que te pareció
que pudiéramos rescatar. Incluso creo que el buen Quique Noriega también lo anota y le mandamos un saludote, que lo pone más o menos sobre qué lado se estaba entendiendo un poco más y cómo había que intercambiar un poquito la parte de los interiores. ¿Cómo lo sentiste? Sí, yo creo que con balón pues tiene más calidad Chivas del lado derecho, digo, ya de entrada. O sea, si juntas a Sí. Mozo con Alvarado, por ejemplo, por ahí un poco con el Guti, a veces como que Beltrán se carga un poco más al lado izquierdo, y creo que siento a veces como para compensar un poco, pero Sí. naturalmente tienes más claridad para poder progresar por derecha. Yo siento que fue un poco como que plan de Mazatlán también, no sé si por la inexperiencia, pero cargar justo que su lado fuerte de Mazatlán fuera también su lado derecho. Entonces, también por eso siento yo que vimos muchísimo a Mateo. O sea, lo vimos muchísimo porque no sé, no estoy seguro, digo, no, hay veces que cuando uno hace cancha, pues piensas de tantas cosas, estás tan al pendiente de tantas cosas que, como te digo, a veces no puedo, no alcanzo a analizar como a mí me gustaría. Todo, sí. Pero me dio la impresión que no sé si fue hasta plan de Mazatlán de orientar un poco a que saliera Chivas más por la izquierda, o sea, a taparles más la salida con el lado de Mozo. No lo sé, la verdad, ahorita lo estoy diciendo nomás por decirlo, porque no lo recuerdo. Pero tendría un poco de sentido, claro. Obviamente. Y el hecho de cuando dice Gago que les juntaron mucha gente arriba, y justamente por el lado que más lo hacían era por el lado izquierdo de Chivas. Y te Sí. digo, porque en la banda donde yo estaba, me pasaban todo el tiempo. O sea, yo estaba cerca de la banca de Mazatlán, y Mateo era el que más veía, porque era por donde intentaban asociarse, donde buscaban los saltos, donde luego iban y trataban también de aprovechar ahí. Entonces, ante mayor muestra, pues también hay mayor riesgo de poder Sí. equivocarse o algo por el estilo, pero yo creo que es un partido, pues de cierta manera correcto, salvo ese detalle que decíamos, ¿no? Hablando de línea defensiva, de tratar de eliminar estos vicios, de hundirse cada que hay una jugada ahí. Es importante que, digo, obviamente se han ido corrigiendo. Diría que otra vez, y digo, es que este es un juego, un gol a balón parado en medio de un rebote. Prácticamente ese rebote, Castillo le tapa un lado, el Pollo sale a tapar el otro y prácticamente Sí. el balón entra donde no había una pierna que pudiera tapar el gol. Hasta eso diría fortuito que haya quedado así el balón. Sí. Entonces, digo, son cosas que pasan en el momento, la adrenalina. Igual, y si alguien se hubiera aventado a los pies del de Mazatlán, la termina tapando, termina metiendo mano. Digo, demasiadas suposiciones que al final del día, pues uno se da cuenta ya cuando vuelve a ver el partido, esas jugadas en específico. El medio campo, ¿cómo sintieron el medio campo, Axel? Sí se nota la ausencia del Guti, lo platicamos al principio, obviamente. El Oso me parece, con todo y eso, tiene un buen partido defensivamente. Con balón sí, digo, con todo y que habíamos visto a un Oso González convertido en Andrea Pirlo en los últimos 2 partidos contra el Forge, pues también evidentemente el rival contaba, el rival era inferior. Todavía el Pocho, pues ahora ya es hasta líder de goleo, y ya creo que cada vez va entendiendo un poco más el rol, lo va interpretando de la mejor forma. Obviamente hay veces donde se queda un poco atorado en la parte de la construcción, de seguir cómo va el orden del balón, de cambiar de un lado a otro. Son cosas que pasan al final, pero creo que él cada vez va entendiendo un poco más, siendo ese interior que se va incorporando un poco más al ataque, como estando en esta parte de, pues sí podemos ir en el rebote, los linderos del área chica, casi cerca del área grande. ¿Cómo sentiste al Pocho, Axel? Pues en general al medio campo lo sentí o sea que los dos resintieron la baja de Guti, tanto Beltrán como Guzmán, creo que la Sí, resintieron mucho y en general, obviamente el equipo, ¿no? Creo que los vi un poquito abajo de lo que nos venían mostrando, pero sí, a Víctor lo vi más esta vez pisando el área como en el segundo gol, que quedó ahí dentro del área, creo que obviamente es ahí donde mejor lo hace, ¿no? De frente al sí. remate general, o sea, no me disgustó, pero tampoco me gustó por lo que habían mostrado. Y que al Pero digo, se final, entiende por sí, la sí. baja de Guti. Sí, al final querían
pues no sé si trataban de hacer estas tareas que tiene demasiado marcadas Eric Gutiérrez, Sí. y querían apoyar en esa parte al Oso. O sea, hay una parte en el primer tiempo donde se nota demasiado la superioridad que estaba teniendo Mazatlán en el medio campo. No los veía ni siquiera con unos recorridos a tiempo, siempre llegaba uno más tarde que el otro, alguien estaba un poco más al frente, las ayudas tampoco llegaban en el momento en el que necesitaba. Yo por ahí pensaba que Mazatlán, por ahí tenían un extremo izquierdo, fue el que se estaba enfrentando a Mozo en el 1-1, era muy ágil, era muy habilidoso, incluso hay una jugada donde le termina haciendo falta a Mozo, que se lo termina llevando prácticamente con una mague con la misma cintura, fintó que se apoyaba y se terminó dando la vuelta. Yo esperaba que el Mazatlán atacara por ahí, al final, ya lo dijiste tú, Rodrigo, atacaron por el lado izquierdo y al final así es como de ese lado entran los dos goles. ¿Tú cómo sentiste el medio campo, Rodri? Pues sí, un poco con también lo que decía Axel, yo siento que lo resintieron o lo resiente el equipo porque sin Guti necesitan tomar más protagonismo los otros dos, ¿no? Entonces, cuando llevas al Pocho a tener protagonismo, ya lo hemos dicho, en los roles donde no está tan cómodo, pues también se resiente. Entonces, Sí. digo, el equipo de cierta manera llegó a acostumbrarse a jugar con el Oso ahí, pero es un mediocentro distinto al que es Eric Gutiérrez, ¿no? Entonces también no sé eso. Según supe yo, por lo del cuadro gripal, el Guti estuvo incluso en el aeropuerto, pero no viajó. O sea, al final de cuentas como que lo regresaron, le dijeron que mejor no viajara. Entonces también no sé cómo le pudo afectar eso a Gago en cuanto a planeación, en cuanto al prepartido que ya había hecho, a cómo Sí. tuvo después que medio ajustar, porque no es, o sea, no le puedes pedir lo mismo al Oso que al Guti. Entonces, quizás se esperaba que Beltrán tomara más protagonismo, lo hizo, creo que dio un buen partido. Creo que Roberto Alvarado también da un buen partido, hablando de gente a la que cayó el peso. Pero también, digo, irónicamente, como fue un partido donde Chivas se vio de cierta manera sometido y no tuvo tanta posesión, pues quizás también por eso no vimos la mejor parte del Oso, ¿no? Que si Chivas hubiera logrado asentarse allá, ahí lo hubiéramos visto mucho mejor. Desgraciadamente, pues las cosas se dieron de una forma diferente y por eso creo que se nota todavía más, porque incluso creo que aunque hay mucha gente que decía, no, es que hace falta el Oso porque el Guti se toma demasiadas libertades hacia el frente o así. Yo creo que incluso defendiendo, el Guti ha sido ha sido mejor que el Oso. Pero, Sí. pero bueno, yo creo que para haber sido un mediocampo, entre comillas, improvisado, por lo que suponía la baja de Eric Gutiérrez de último momento, no creo que hayan estado tan mal. Y justamente, Ricardo, lo tengo muy marcado lo que ha dicho él, que no sé si, es que ya no recuerdo quién de los tres lo dijo, no sé si Ricardo, Rodrigo o Axel, pero alguien dijo que el tema con Guti, aunque al Oso le tienen esta parte de ir, chocar, competir, pelear y demás, robar, el Guti sabe hacer eso, pero anticipando lo que va a hacer el rival, y eso le implica menos esfuerzo, menos desgaste, pero a la vez un poquito más de facilidades a la hora de robar. Entonces, por eso que a veces parece que el Guti no recupera, pero también lo hace y de una forma, yo creo que incluso muchísimo más tranquila. Y aparte, la parte del ataque, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, y esto lo estoy recordando del partido, el hecho de que el Guadalajara justamente, como dice Rodri, no tuviera tanto el balón, lo resintió yo creo que más Ricardo Marín, a quien le costó un poquito encontrar cómo asociarse con los interiores, muchas veces lo sentía solo, prácticamente iba y presionaba la salida, trataba de orientar hacia un costado la salida del Mazatlán para que estos mismos terminaran atacando con balones directos y demás. Creo que es quien más lo resiente, o al menos quien yo tengo en mi primera percepción de lo que fue el partido. Marín me parece que necesitó un poco más de balones por ahí. En el segundo gol estuvo a nada de que el regate que había hecho le cayera prácticamente a él, que termina cayéndole al Pocho, pero igual se le notó cierta intención, y que al final me parece que sí le terminaron faltando esos balones que muchas veces se los encuentra con el Nene, los encuentra con el Guti, muchas veces sabe cómo encontrar al mismo Pocho Guzmán cuando el Pocho está rebasando 3/4 de campo. ¿Creen que sí fue así, Axel? ¿Crees que sí fue un poco así la forma en la que a Marín le costó un poquito más de trabajo el
el partido. Sí, yo creo por lo mismo de que en el medio campo estuvo muy disputado el partido, yo creo que en mucho tiempo sí lo veías más solo, ¿no? O le costaba más asociarse, ¿no? Esta vez Sí, no lo vi tanto asociarse con Pavel o Roberto. Pavel también, sí. Y la que me acuerdo es la que tuvo la del inicio, la que hace Mateo, se la toca atrás y la para el portero que estuvo cerca de Sí. hacer gol. Pero sí, en este lo vi un poco más solo, pero digo, igual es porque se resintió ahí la parte de no encontrarse tanto con los interiores. Y con el medio campo, que al final, digo, con todo y que sí fue un partido bueno, sí hizo falta esa construcción que había tenido el Guadalajara. Tú, Rodri, ¿cómo notaste la parte del ataque a tu muchacho, a Pavel, a Marín y al Piojiño, en este caso, allá en Mazatlán? Creo que el que más me gustó de los tres fue el Piojo. Creo que lo hizo bien. Además, ya estamos como viendo cada vez más ese patrón en el que justamente el Piojo es el que interioriza y el que Pocho es, perdón, el que va un poco por fuera. Eso está muy bien. Creo que ha sido también una gran virtud de este cuerpo técnico. Pero yo diría casi que en general, digo, como ya es la última línea, en general siento que fue un partido atípico a lo que normalmente quiere y busca el Guadalajara, ¿no? Porque Uh-huh. Sí. yo creo que de verdad lo sentí mucho tiempo sin balón. De hecho, mi pregunta en conferencia de prensa, Sí. que es la primera a Fernando Gago, digo, primera que parece que Leawin no se enoja, pero mi pregunta justo era, y de hecho creo que no sé si se escuchó mal o algo, porque yo le dije, debe ser uno de los partidos donde menos posesión se tuvo respecto al rival. No le dije que había sido el primer partido, porque luego si se fija en la respuesta dice, no fue el primer partido, creo que ya habíamos tenido otro. Pero yo decía que debía ser uno de los partidos donde menos posesión se tuvo. Y de hecho mi pregunta fue, ¿qué tan cómodo cree que se siente su equipo sin balón? Porque a pesar de que lo terminan empatando, ya dijimos cómo llegan esas jugadas de empate, ¿no? Sí se sintió un Mazatlán muy, muy ahí en el último tercio, muy cerca del área de Chivas, pero yo recuerdo más jugadas como de centros al área, un par de rebotes y despejes de la zona defensiva o este balón que pasa así como por el área, o sea, no recuerdo grandes ni muchas ocasiones de gol de parte de Mazatlán, o sea, realmente. Entonces, Sí. eso, irónicamente, para mí puede ser algo positivo, que a final de cuentas sepas no tener el balón, pero que tampoco el otro equipo te genere ocasiones tan claras. Digo, no fue el caso de Toluca, por ejemplo, que para mí ahí Toluca debió haberlo ganado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta iba como en ese sentido, porque sí me interesa saber, desde la perspectiva de Gago, si cree que su equipo se siente cómodo o no con el balón justamente para sortear estos tipos de escenarios, ¿no? No sabemos, digo, si Mazatlán logró someterte, imagínate si le vas ganando a Monterrey lo que puede hacer con esa calidad, ¿no? O sea, de Sí, también Uh-huh. amontonarte gente ahí, si lo puede hacer el mismo América, digo, Cruz Azul, ahora viéndolo con Anselmi, también las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces, sí. creo que son escenarios que en un futuro cercano me suenan a mí muy interesantes con este equipo, porque el Guadalajara es muy dueño de su partido y muy dueño de su balón, pero cuando el guión cambia, a mí me interesaba justamente saber pues qué tan cómodo se siente el equipo. Yo recuerdo que con Pauno él varias veces decía, yo siento que a veces puedo dominar al equipo sin tener el balón, o sea, le tapo las vías que yo creo que tiene él para atacarme y no importa que yo no la tenga, eso lo llegué a platicar con él. Entonces, no sé si ahora con Gago sea el caso o si también desde él se sienta que se sufra. Entonces, yo siento que fue un partido muy atípico para todos, para Marín, para el mismo Pavel, que Sí. justamente Sí. se habló muy poco con él. Uh-huh. Entonces, no diría que fue un partido malo necesariamente en lo individual, sino diría atípico. Creo que eso es el punto, el hecho de que los dos goles sí caen por desconcentraciones del Guadalajara. Digo, Mazatlán sí, yo recuerdo mucho a esa que tiene justamente el extremo izquierdo, no me acuerdo de su nombre, que tenía para cruzar el balón frente al Tala y termina tirando la primer poste que pasa por fuera, y de ahí poco más tuvo el Mazatlán. Digo, puntualmente hablando de las conferencias de prensa de Gago, ya me las aviento todas. Axel me dijo que siempre es buena idea aventárselas completas.
Y creo que sí, de repente como que lo hacen, no sé si así es su personalidad, de repente sí parece muy serio, parece Es su personalidad, 100%. que le preguntaste, cabrón, préstame $1,000 o algo así, porque digo, también hay unas preguntas de los Sí. periodistas y respetando el hecho de que estén ahí y demás. Por ejemplo, le digo, aquí sí tengo que tirar una piedra. He escuchado preguntas de contacto rojiblanco, que es específicamente los que he escuchado, y digo, no quiero criticar el trabajo de los colegas, pero también justamente Gago se molesta el viernes con uno de ellos por lo que le hacen y al final termina sin entenderlo. Y digo, ya nos habías platicado justo lo que se sentía con Gago, que parecía que le estabas casi mentando la madre por cómo reaccionaba. Digo, creo que habrá que encontrar la forma de tratarlo, ¿no? Es un tipo menos alegre que Paunovic, eso es muy notorio, ¿no? No, pero del cielo a la tierra, digo, hay que saber, hay que saber lidiar con el, con el personaje, o sea, el Sí, personaje en el buen sentido, no porque sea falso, o sea, o se esté inventando un personaje gago, sino que hay que saber lidiar con él y creo que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Yo personalmente creo que Pau no fue siempre muy receptivo con mis preguntas y me abría cierto espacio de diálogo y creo que con Gago todos hemos tenido que buscar la manera de que hable un poquito, o sea, y además eso también puede significar que él está muy bien entrenado, en el buen sentido también, sí. para hablar con nosotros. Digo, yo cuando supe que venía Gago, busqué muchísimas entrevistas y cosas de él, y se pegaba unos agarrones con la prensa de Argentina, entonces yo siento Sí. que también eso, cuando en su llegada, eso pudo haber sido también un trabajo que hizo el departamento de comunicación del club, decirle, ok, vimos más o menos cómo era tu intercambio con la prensa de allá, acá pues ahora está mucho de lo que dice, no entendí la pregunta, o sea, en lugar de engancharse, como que da esa otra oportunidad de decir, bueno, házmela de otra manera. Y, Recupérate. Sí. y si no le gusta, no le termina de gustar la pregunta, pues te responde lo que él quiere, Sí. no busca engancharse ya. Entonces yo creo que hay mucho trabajo detrás de Fernando Gago en las conferencias de prensa, no sé, ojalá un día lo veamos, no porque no lo sea, pero a ver si entienden a lo que me refiero, 100% auténtico, es decir, que de verdad de hablar Sí. y de verdad hable lo que quiera decir. Hay una entrevista que me salió en TikTok, la neta no sé quién se la hizo y ni me acuerdo quién, pero igual y les ha parecido, donde prácticamente está contando lo de su lesión y como que se nota un poco más abierto de, me lastimé 5 veces, pero conoce a alguien que se haya lastimado 5 veces y haya vuelto a jugar. Por ahí yo creo que ya la debe haber visto la gente. Es como cuando a un perro de la calle, pues obviamente está enojado porque pues no, y digo no porque Gago es un perro, pero pues está enojado de que le quieren dar de comer y ladra y ladra y ladra y como que poco a poco va cediendo un poco más. Digo, no sé si es la mejor comparación, pero por ahí se me figuraba un poquito. Pero bueno, pues así el análisis del Guadalajara frente al Mazatlán. Y personalmente te queríamos preguntar, Rodri, tú que estás, y digo, no, ya no vas a ser la sombra del Guadalajara, porque justamente la sombra es Rubén, pero creo que tendremos que encontrar otra forma de ponerte ahí. Por ahí muchos te habían puesto el hijo pródigo, algo así te habían puesto, ¿no? En otros Se pasaron. espacios, el hijo pródigo y demás, pero ¿qué se sabe de Javier? Por ahí Axel y yo hemos estado planeando a qué partido vamos a ir para justamente llegar al debut de Javier. Hoy salía y tú justamente lo adelantaste en los espacios de Fox Sports y digo, haciéndote un poquito de anuncios para que te vean y demás, pero pues hoy leí entonces que es Pumas, por ahí Cruz Azul la próxima semana acá en la Ciudad de México, pero más o menos qué se sabe, digo, tampoco quiero que nos reveles la receta secreta de la cangreburger, pero qué se sabe más o menos de Javier Hernández y su regreso. No, digo, o sea, nada que no haya dicho yo ya antes, o sea, y que ya justamente haya compartido. Lo que yo sé es que la rehabilitación, la recuperación y todo sigue por el camino que ya tenían esperado, que ya tenían proyectado. Lo que quieren con Chicharo es que, porque es el plan que más o menos habían trazado, por decirlo de alguna manera, sin saber que iba a haber un clásico nacional en CONCACAF. eh, que Chicharito llegara al clásico nacional del clausura, es decir, El del torneo 16 de de marzo, liga, ¿no? ya el del 16 de marzo, ya con minutos, es decir, que no vaya, no tenga que debutar en el Contra clásico, América. Sí. sino que llegue ya con minutos. Entonces,
aparentemente, por lo que supe, este partido contra Pumas del fin de semana, digo porque pues es otra vez doble partido en esta semana, el del sábado era como la primera ventana en la que ya podría haber tenido minutos Chicharito, eso es lo que yo supe. Parece complicado que vaya a ser así, pero si no es contra Pumas, entonces sería contra Cruz Azul, y si todo sigue bien o por ahí quieren seguir esperando o mejor dicho, tomando precauciones, si no es Cruz Azul, pues va a ser León. Digo, después de Cruz Azul vendría el primer clásico nacional en CONCACAF, el de ida, el 6. Y si no sería León. Entonces yo creo que ya por ahí ya podrían ser las ventanas en las que el Chicharito tenga ya sus primeros minutos con Chivas. Pues ahora sí que ojalá sea Cruz Azul para que Axel y yo andemos para ahí en el estadio de los deportes. Y digo, quisiera platicar. Que se den la vuelta, no vaya a ser. Digo, ojalá que sí. Ya si tienes info, obviamente la estarás compartiendo ahí en redes sociales, en Fox Sports y demás. Algo que quería platicar con ambos, digo, antes de entrar a esta última parte del programa. Estábamos muy ilusionados con Organista y estuve cerca estaba todavía muy creyente que iba a tener minutos por ahí el viernes. Por ahí meten al Cone, que el Cone tiene esa jugada donde quería pedir tiro de esquina y termina cubriendo el balón para que fuera balón para Mazatlán, y creo que de ahí se origina toda esta ola entre el contragolpe, el mal timing de la barrida de Yael Padilla, todo lo que ocasionó el tiro libre de Mazatlán. Pero tú, Axel, verías con buenos ojos, yo sé que sí, pero ¿tienes ese feeling de que pueda disputar mañana minutos Alejandro Organista, el muchacho de la Chiva hermaniza? Yo creo que sí, yo creo que va a depender también de mucho de cómo se vaya desarrollando el partido, ¿no? Aunque sea verlo a unos 10 minutitos, 5, sí, para ver, pues no sé, para que se vaya enganchando. Yo creo que va a terminar siendo una pieza que va a ocupar mucho Gago, ¿no? Por todo lo que le hemos visto. Por ahí en el segundo tiempo contra el Mazatlán, por ahí uno de los cambios que se me ocurrían, disculpen los ladrillos porque es mi perra, pero por ahí pensaba que a lo mejor meter a Organista ahí en el medio campo con Beltrán para recuperar un poco ese balón hubiera sido por ahí un movimiento inteligente. No sé si lo pudiste pensar así, Rodri, desde cancha, a lo mejor en cuanto a leer un poquito los cambios que podía hacer el Guadalajara. Sí pensé porque, digo, de repente como que la afición, digo con todo respeto, pero busca como más causales para creer que son de verdad o coincidencias como para creer que así fue. Es decir, cualquier entrenador con el desgaste que tuvo su equipo hubiera hecho los cambios que hizo Gago al minuto que los hizo. Es decir, vas ganando 2-0, por supuesto que buscas descansar a Víctor Guzmán, a el Piojo Alvarado, a Fernando Beltrán. Lo que pasa es que al minuto te cae el gol y crees que es por los cambios, cuando además es un gol por un error. Entonces, yo imaginaba que sí, que por ahí, sobre todo en el caso de Víctor Guzmán, en lugar de que entrara la hormiga, podría haber entrado Organista. No fue el caso. Yo creo que, digo, no sé la verdad, porque a mí me parecía un escenario en el que podía hacerlo. Pero la buena noticia es que está convocado otra vez para jugar contra Mazatlán, contra Necaxa, perdón. Entonces, seguramente a ver si lo vemos en Aguascalientes, que yo creería que sí, justamente por el desgaste que ya tuvo el Pocho, el desgaste que ya tuvo Beltrán, Alvarado. Es decir, en el guión de Gago que nos ha ido mostrando con los partidos entre semana que ha tenido, tocaría rotación entre comillas. Entonces, pero seguramente veamos al Guti porque no lo vimos acá. Entonces, seguramente Guti, un poco de Lalo Torres y ojalá por ahí ver a Organista. Cadena de oración. Creo que este es muchacho de Ricardo, y ahora que Ricardo pueda estar, entonces haga un espacio en su agenda, ya lo bautizaremos también como su muchacho. Si juega Organista, tiene que venir Ricardo. Así, o sea, estoy pensando, sí, eso está cantado. Rodrigo tiene a Pavel como su muchacho, Ricardo tiene que tener Organista, ya tendría que adoptar yo el mío. Había pensado en Macías, pero solo le echo la sal. Cada que digo que va a meter gol no juega, entonces ya no sé si eso es bueno o malo.
Yo creo que Axel también tendría que encontrar ahí a su muchacho y ya lo estaremos también encontrando un poquito. Pero bueno, a ver, viene Necaxa, un equipo del Necaxa que, va invicto, ha empatado sus partidos, sus 3 partidos, uno contra Juárez, otro contra el Toluca y este contra el Querétaro con un gol, no lo puedo explicar porque era una barrida, rebote, la picó al ángulo con efecto, no sé, termina siendo un golazo al ángulo para empatar el partido frente al Querétaro, y digo, para la gente que habrá visto el partido, que ojalá que, no sé si fueron muchos porque era un viernes medio complicado ver ese Necaxa Querétaro, pero ahí va el Necaxa, creo que obviamente mérito, tras haber sido uno de los coleros el torneo pasado. Defensivamente creo que están muy bien ordenados, si no estoy mal juegan por ahí con una línea de 5, debe ser también tarea importante para el Guadalajara saber cómo romper ese orden que ha mostrado el Necaxa, pero que también ha quedado un poco en evidencia que no tampoco son tan sólidos defensivamente y han recibido también bastantes goles, entonces creo que por ahí puede ser un buen escenario. La línea de 5 vería un poco también más o menos cómo utilizar a Kate, por ejemplo, al mismo Brígido, ahora que ya le está suspendido, si es que tiene minutos, el rol que puede adoptar Pavel y su buen desborde que tiene y también el ataque que tiene tanto por dentro como por fuera. Entonces son ese tipo de cosas que creo que pueden ser importantes en un equipo que siempre prioriza jugar con una línea de 5 y que parece ser que son ordenados atrás. Rodri, ¿cuál crees que sea una de las claves para el partido de mañana ya? O sea, 3 días y ya parpadeamos y hay otro juego del Guadalajara. Yo creo que otra vez, digo, es que me parece que ese es el inicio ante este tipo de rivales, y que en realidad para mí es prácticamente cualquier rival fuera de Tigres, Rayados, Sí. América, por supuesto, Toluca, Cruz Azul. Fuera de ahí, yo creo que claramente la plantilla del Guadalajara es mejor la de cualquiera en la liga. O sea, claramente yo creo que compite mano a mano con la de Cruz Azul y con la de Toluca. Yo creo que sacar mucha ventaja a través del tema individual, o sea, a través de que estén finos los jugadores, de poder estar lúcidos en el tema de buenos controles, buenas recepciones, buenas conducciones, buenos regates. A partir de ello, creo que ya el Guadalajara puede empezar a tomar distancia con el Necaxa, porque yo creo que Fentanes es un entrenador muy interesante, creo que tiene ideas muy interesantes y yo creo que no es casualidad, digo, si bien dicen, está invicto y son 5 empates, pero no es casualidad que el Necaxa siendo, la verdad, en el tema de individual, inferior claramente a Necaxa, a Toluca, a América y a Toluca, haya logrado. Entonces, eso te habla de que está encontrando la manera de poder ser competitivo. Vamos a ver si Chivas logra darles la primera derrota y puede volver al camino de la victoria. Pero ya para terminar, yo creo que mucho también muchos de los corajes se pueden empezar a ahorrar sin demeritar en el papel al rival, que siento que es lo que pasa, por ejemplo, con Mazatlán y con Querétaro. Es decir, dices, Mazatlán, te suena Mazatlán, te suena Querétaro, te suena Juárez, te suenan estos equipos y dices, Puebla. Es ganar a fuerzas y es golear. Es decir, sin ver el partido, sin ver el equipo, sin conocer lo que te presenta el rival. Es decir, cada vez hay más maneras de poder ser competitivo y entonces no piensen que por ser Necaxa se tiene fuerzas que ganar y se tiene que golear. Es decir, hay que ver el rival cuenta, sí. Hay que ver qué ofrece Necaxa, cómo lo plantea, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí ya se pueden empezar a ahorrar ciertos corajes. Tirando indirecta para mí. No, Axel. O sea, digo, sé que a la afición, a la CIDE hermaniza. En general, porque si no es que ¿cómo vas a empatar con Mazatlán? Bueno, lo tenías ganado al 87, o sea, de 10 partidos, 9 los vas a ganar así, pero son partidos, y además fueron goles fortuitos de cierta manera. Diría un buen amigo, Carlos, que le mando un saludo, el rival siempre importa, siempre cuenta, y a la gente se le olvida eso. Axel, Cambindo, ahora ya parece que es la reencarnación de Pelé, mete gol, si no es en cada partido, asiste y demás, pero creo que puede ser por ahí algo que podamos destacar, digo, muchas cosas del Necaxa obviamente, pero uno de los puntos específicos es Cambindo y la tarea que tendrán
el Necaxa a la hora de buscarlo, quizás en ataques directos, en el duelo contra el Pollo, o por ahí algún centro atacando de banda hacia el centro, buscándolo a él. ¿Crees que pueda ser importante el hecho de contrarrestar a Cambindo de un Nacimiento? Sí, yo creo que más bien, igual como decía Rodri, no tanto individual, pero colectivamente es un equipo que ha venido a más, o sea, no es el mismo Necaxa de los torneos pasados, que Sí. no te planteaba un partido o siempre que jugabas contra ellos esperabas que estuviera bien tirado atrás. Y lo de Camino sí es interesante, ¿no? Porque lo desecha literal el Cruz Azul y acá vuelve y Sí. se vuelve una máquina de goles. También me parece interesante la dupla que hace ahí Alexis Peña y César Montes, ¿no? Muy altos. Y Alan. creo que Alan, sí, el hermano de César. Creo que lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien y me parece interesante. Yo creo que va a ser un buen partido. A ver cómo lo plantea Chivas. Hay otro chavo y este sí me parece que es súper talentoso y con mucho futuro y por ahí se lo peleaban incluso en Jurado, sí, Heriberto Jurado, que lo quiso Cruz Azul, Chivas preguntó por él, se habló de América y demás. Creo que ese puede ser también un buen tiro por ahí con la defensa del Guadalajara, poder encontrar la forma de que el tipo participe lo menos posible, porque sí es un tipo que pueda llegarte a marcar diferencia cuando el partido quizás puede estar un poco más cerrado. Entonces creo que Heriberto Jurado también puede ser un punto a destacar. Digo, con todo lo demás que tiene el Necaxa. Entrando a la última parte, ya saben que esta es mi favorita, el tema de las predicciones, porque quien algún día le pegue y alguien nos haga caso y meta marcador exacto, autor de algún gol, se va a hacer millonario y nos podemos poner la fichita de que alguien que pueda salir en las noticias de la posteo un hat-trick de Cambindo, porque la pizarra Chiva me lo recomendaron, le aposté gol de Mateo Chávez porque me lo recomendaron y hoy vivo en Dubái o ese tipo de cosas. Aquí nos gustaría escucharlas. Axel, ¿qué te gusta para este partido? Predicción y anotadores, ya sabes que aquí sin pelos en la lengua. Yo me voy un 2-1 lo va a ganar Chivas y me voy a ir con anotadores con el Pollo y Me gusta. Kate Cowell. Se estrena el México americano en Liga. Rodri, ¿qué te gusta para este partido? Me gustan las altas, por ejemplo, los partidos de Necaxa por ahí de repente Todos son de goles. son un poco kamikazes, entonces yo creo que con el regreso del Guti, Sí. yo creo que podríamos ver más cosas con el regreso de Cowell también. Yo voy a decir 3-2, Uf. 3-2, doblete de Mateo Chávez, no es cierto, yo creo que Mateo Chávez va a ser suplente porque jugó todo el partido en Mazatlán, entonces yo creo que a lo mejor vemos un poco Castillo más puede de ser. Castillo, ajá. Sí. O con esa línea de 3, pues no sé si incluso hasta Brígido, Carrilero o algo por el estilo, no sé. Sí. Yo creo 3-2, Uf, ese doblete horario de jueves. Cambindo, voy a decir doblete de Cambindo en Necaxa, se me afigura el clásico delantero que le hace gol a Chivas, entonces Siempre. Como el doblete Cocolizón. de Y luego Cambindo, desaparece. doblete de Cambindo, gol del Pocho de penal otra vez en algún Bien. momento del partido, gol de el Guti Bien. y el 3-2 lo va a hacer Alejandro Organista. Esa es mi apuesta contra Necaxa. No, y Twitter se va a volver loco y Ricardo se va a tatuar a Alejandro Organista en la espalda y la Cuando eso fecha de. pase, sacas el clip en, Sí, en redes Twitter y en todas sociales, las en redes. todos lados. Sí. Yo, como siempre, tiene que haber un aguafiestas y creo que el partido va a terminar 1-1. No me cuelguen o no me hagan caso, háganle caso, obviamente, a los que ponen al Guadalajara ganando, porque va a ser 1-1 y Guadalajara se puede guardar un poquito para lo que va a hacer Pumas el día sábado. Y mi gol lo va a hacer Kate Cowell también. Voy con el México americano, y obviamente Cambindo, que es inevitable. Están los impuestos y toda esa cosa, y después está el gol de Cambindo en este torneo de Liga MX. Pues con eso acabamos, cumplimos ya casi la horita grabando. Por ahí Rodri nos acompañó entrando un poquito tarde porque es ocupado como el resto de los que participan en este programa, a excepción de mí. Y ojalá que pronto se acabe esa leyenda y leyenda, se me olvidó la palabra, pero bueno, la leyenda de que Rodri y Ricardo son la misma persona.
Digo, ojalá que podamos por ahí planear, no sé, el primer en vivo del programa y que a lo Órale. mejor podamos estar los 4 el día que Ricardo y Rodri, Axel y yo estemos compartiendo prácticamente el mismo espacio, aunque sea virtual, pero como siempre les agradezco a los dos, les doy mucha lata, pero bueno, siempre es un gusto platicar con ustedes, señores ocupados. Axel, amigo, gracias. Gracias por la invitación y que tengan buena semana al buen Rodri, a Rick que Gracias. no está y a ti amigo Gabo. Y gracias, Gracias. escúchenos y ojalá ganen las Chivas mañana. Rodri, siempre es un gusto, hermano. No, el gusto es mío, de verdad, me la paso muy bien viniendo acá. Nada, les mando un abrazo, ojalá poderle pegar ya un pronóstico, ya sea yo o cualquiera de ustedes, pero ya pegarle así de manera exacta, eso me haría muy feliz y ojalá sea contra Necaxa. Y nada, les mando un abrazo a ustedes y también a toda la gente que nos escucha. Amigos, pues síganos en redes sociales, ya saben que están ahí en la descripción para los que no los conozcan. En la descripción del video están las redes sociales de todos, incluyendo la mía y la de Ricardo. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse y como siempre el hashtag del programa es iRodrigo, iView y iLike y nos vemos como siempre en el siguiente video. Bye bye.